Pues estamos ya en el segundo libro de Samuel. Ya vamos a entrar a esta segunda parte que el libro nos narra, donde ha terminado la etapa de Saúl como rey y va a iniciar la etapa de David. Recordemos que solamente hubo tres reyes que reinaron sobre todo el pueblo unido, a lo que se conoce como el Reino Unido de Israel. Saúl, que fue el primero, David, que es el que vamos a ver, y Salomón. Y solo tres reyes pudieron cubrir todo el reino. Después de Salomón se divide el reino y ya veremos todas las consecuencias que trae esta división. Pero lo que notamos aquí, antes de que David asuma el trono, es que la división ya existía, pero David logró frenarla, contenerla, gracias justamente a esta preparación que Dios le dio para llegar a ser un rey tanto amado por su propia tribu y también amado por las demás tribus. Pero ya existía esta división, ya la notamos desde aquí, esta, este, este, este rompimiento entre Judá, que era muy grande en territorio y en personas, con Benjamín, que en este momento la tribu de Benjamín es la que liderea, porque de ahí es Saúl, pero que abarca todas las tribus del norte, como la de Efraín, Manasés, Zabulón, Isaacar y todos los demás. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a suceder en este capítulo, en este segundo libro? Que lo que nunca vimos con Saúl, Dios lo, lo colocó ahí como rey porque él fue el que autorizó, aunque fuera una petición del pueblo, pero Saúl conforme avanzaba comenzó muy bien, Saúl, pero terminó muy mal y sin ninguna eh, intención de regresar, ninguna intención de volverse a Dios. Cada vez vemos el deterioro y es entonces que nunca encontramos en la narración un momento en que Dios de manera puntual y directa se refiera a Saúl para ratificar el pacto con él. Es el mismo pacto anterior, pero ahora ratificado en esta nueva etapa del pueblo que es el reinado, que sí lo vamos a encontrar con David. Aquí el capítulo 7 es el que nos va a recordar que sí hay un momento en que Dios le va a ratificar a David que él es el continuador. Lo que el texto nos va a revelar, todo el libro, es que no fue, no fueron más malas las cosas que hizo Saúl o que David, que los dos cometieron errores, que los dos fueron débiles, que los dos fallaron, pero la forma en cómo reaccionaron cada uno fue muy diferente. Uno, o sea, cada que fallaba se alejaba más de Dios, el otro, cada que fallaba, se volvía a Dios. Y eso es lo que definió totalmente la diferencia entre dos. Porque hay un momento en que incluso Dios le dice a Saúl que si se hubiera vuelto, Dios hubiera ratificado su reino. Pero como se alejó más, es por eso que Dios lo desechó y buscó a David. Ya teniendo este panorama, digamos, este antecedente, ya movemos la localización aquí en nuestra línea del tiempo, ya estamos aquí en esta etapa de que es la plenitud del reino. Eh, es una etapa que consolida ya el plan de Dios de lo que quiere para su pueblo y en la historia. No solamente quiere una persona, no solamente quiere una familia, no solamente quiere un pueblo, quiere un reino. Es el reino, voy a ir en este orden. No solo quiere una persona, quiere toda la familia. Así es. Ahí pasamos, digamos, voy a empezar más atrás. No solo quiere una persona, sería Adán y Eva.
también quiere toda la creación. Ahí entra Noé. Con Noé es que volteamos a ver y decimos, Dios en su pacto no solamente quiere un individuo o una pareja, quiere también toda la creación. Pero luego entramos a Abraham y ahí vemos que Dios no solamente quiere una pareja y la creación, quiere una familia y le dice a Abraham, tu descendencia será como las estrellas y, eh, y que tenga, que esa familia tenga una tierra, ¿no? Sigue avanzando el plan y como Moisés dice, quiero un pueblo, pero un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo santo. Entonces ya no solamente es una pareja con la creación, una familia con tierra, quiere también un pueblo santo porque Él quiere habitar en medio de ellos. Y muestra otro elemento, el tabernáculo, ¿no? Continúa la revelación y llega ahora con David y dice, ya no quiero solamente un pueblo, quiero varios pueblos que formen un reino. Y ese reino que tenga un rey que sea, que no tenga fin, que sea para siempre, ¿no? Una dinastía, una casa, va a decir. Entonces, estos son los elementos que se van añadiendo al pacto de Dios. Entonces, que ya tenemos que somos, en el pacto somos personas, parejas, familias, la creación está incluida, pero también un pueblo y es un reino que abarca pueblos de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, como vamos a encontrarlo en Apocalipsis. Y ahí Dios va a dejar de dar más elementos acerca de este pacto hasta que venga el cumplimiento con Cristo, ¿no? Lo que va a suceder en estas etapas intermedias antes de que Cristo venga es que Dios va a ir mostrando que nadie de los anteriores pudo cumplir el pacto perfectamente, pero que Dios, porque es fiel a su pacto, Él va a hacer que un día venga un nuevo pacto y este nuevo pacto sea el cumplimiento de todo lo anterior. Entonces ya estamos aquí, digamos, en esta etapa que yo considero que es crucial porque es la última gran revelación de Dios de lo que quiere en su plan completo. Y aquí tenemos ya entonces a los cinco pactos, que ya sabemos, no son cinco pactos, es un solo pacto y ese pacto es de Dios, pero fueron cinco con los cuales se convirtieron en representantes de ese pacto para esa etapa bajo esas promesas hechas a cada uno, pero que al final todas se recapitulan en Cristo. En este mapa está muy claro, aquí en color como rosita o morado, no sé cómo tengan la visión de colores ustedes, eh, es el reino de Judá. Aquí reinó David 7 años con 6 meses. Fue lo primero, no se precipitó. Pero para que llegara a ser rey de Judá, tardó muchísimo tiempo viviendo aquí abajo en el desierto, huyendo aquí a Filistea, yéndose acá a Moab. O sea, él vivió todo el tiempo como fugitivo, huyendo y esperó, como ya se comentó hace un momento, hasta que Dios indicó el momento y el lugar, y fue en Hebrón, ese lugar el cual conquistó Caleb, ese hombre que fue fiel junto con Josué cuando entraron a la tierra prometida y que él conquistó esta región de Hebrón. Ahí, en ese lugar de Hebrón, es donde se establece el reino de David, cuando en estos 7 años reinó solo sobre Judá. Y es hasta después, como vamos a ver ahorita, que se hace rey de todo Israel, que es toda esta parte naranja, cuando ya todas las demás tribus, incluyendo Benjamín estaba aquí exactamente a un lado de Judá, en la parte del norte, y es cuando todo el pueblo va a ser ya David va a ser rey y va a reinar 33 años sobre todo Israel. Por todo, David reinó 40 años, muy simbólico también, 40 años de reinado, y para llegar al primer reinado tardó también 40 años, ¿no? Entonces, y todo esto en verde no era propiamente conquistado, pero sí era un terreno, digamos, seguro, porque todos estos pueblos de alrededor o estaban en alianza, o eran tributarios, o querían estar en buena relación con David. Esto, vean que
aunque el reino apenas abarca, digamos, en tiempos de David, ciertos, no solo las 10 tribus, ya había abarcado algunos pueblos también que se le habían unido, pero había paz con todos los pueblos de alrededor y todos los pueblos querían tener alianzas con David y lo reconocían como un gran rey. Entonces, ya aquí tenemos, digamos, la parte del mapa, la parte geográfica, y entramos a lo que ya comentamos también en el capítulo 1, este lamento de Saúl, perdón, de David sobre Saúl y Jonatán, que se conoce como la endecha. Es un poema para honrar a alguien que falleció, pero que es muy querido y que lo que notamos es que, que esto es viable hacerlo, no es, no es falta de fe ni es falta de amor a Dios el no mencionar nunca y no es para un culto, es para honrar a alguien que significó mucho y los elementos que encontramos aquí es que se recuerdan las cosas más valiosas de esa persona y se hacen de menos las cosas o los defectos o las debilidades. O sea, no es ese el motivo de la endecha, no es una endecha de yo voy a ser honesto, él era muy bueno, pero a mí me hizo esto. No, el ejemplo de endecha que la Biblia nos da es para honrar la, la muerte de alguien que se admira e incluso si es tu enemigo, como fue Saúl con David, busca siempre lo mejor de esa persona. Eso sí es honrarlo. Si no, se estaría deshonrando su memoria, deshonrando su nombre. A mí me gustó mucho recordar y revisarlo de esta manera, justamente porque de repente pensamos que no se puede hacer nada horizontal y todo tiene que ser vertical y en un culto, y aquí nos está mostrando que este amor horizontal también es válido y no significa que no amemos también a Dios, pero en este acto, digamos, fúnebre, triste, difícil, esta horizontalidad que nos da la endecha, nos hace recordar que Dios avala que podamos expresar esos sentimientos genuinos que tenemos en medio de la tristeza por un ser querido y honrarlo de esta manera delante de todos los que estén presentes. Y está en la Biblia, está como un aval de que es un sentimiento válido delante de Dios por algo quedó registrado. ¿Cómo nos enteramos de esta noticia? ¿Cómo se entera David de esta noticia? Nosotros lectores ya nos enteramos en el capítulo anterior de Samuel, que terminó el primero de Samuel. Pero David se entera porque un amalecita, un joven amalecita, llega con David, que viene de allá del campamento donde se dio toda la guerra contra los filisteos, y le trae noticias a David, pero vemos en la narración que hay una intención de este amalecita de quedar bien con David. Él ya tiene información privilegiada. Este amalecita sabe que David odió todo el tiempo perdón, que Saúl odió todo el tiempo a David y que David era el prospecto para ser el nuevo rey. Esta amalecita trae una intención de querer quedar bien con David porque sabe que él va a ser el siguiente rey, pero no olvidemos que es, para comenzar, eh, David tiene otra perspectiva del reino que esta amalecita no tiene. Esta amalecita piensa que los reinos se consiguen matando o de alguna manera traicionando para que el rey más viable sea el que ocupe el trono. Era normal en la época que si tú querías que alguien fuera rey porque lo considerabas mejor que otro, pues te prestaras incluso a la traición de tu propio rey para que el nuevo rey ocupara el trono. Esto era una dinámica normal que aquí la Biblia tiene mucho cuidado en mostrarnos que así se hacía, pero que David no cayó en este juego. eh, la narración también nos hace ver que la malecita está mintiendo, porque un capítulo antes, recordemos que los dos de Samuel van juntos, es un mismo libro, ya tenemos nosotros la información de que no fue así como él lo está planteando. Saúl fue alcanzado por flechas,
por un arco murió, por las flechas, y le pide a su escudero que lo mate. El escudero no se atreve, y es cuando la narración anterior nos dice que Saúl solo se echó sobre su espada y murió. Lo que nos da a entender es que este amalecita quizás pasó, lo vio muerto, le quitó la corona, le quitó la espada y dijo, de aquí tomo este, eh, ventaja, se lo llevo a David, me presento como el que mató a tu enemigo y entonces David me va a colocar en un buen lugar en su próximo reino. Eh, Creo yo que cuando David escucha esta información, él siente que este amalecita, y no porque sea extranjero, porque la Biblia se enfatiza que era amalecita. ¿Quiénes son los amalecitas? Estos que impidieron al pueblo de Israel entrar cuando salieron de Egipto, y no solamente fueron su primer enemigo, sino que lo destruyeron, dice la Biblia, a la retaguardia de Israel. ¿Quiénes venían en la retaguardia? Los enfermos, los más cansados, los ancianos, o sea, la gente que más lenta, y los amalecitas no se midieron, digamos, para atacar la retaguardia, y es por eso que Dios había dado un dictamen sobre los amalecitas de que no quedaran vivos. Saúl se le pide, el profeta Samuel le dice que vaya y los destruya. Y Saúl prefiere no aniquilarlos, se queda con el botín y no mata al rey amalecita. Samuel, el profeta Samuel, es el que, obedeciendo a Dios, mata al rey amalecita, ahí presencia de Saúl, y todo esto indica que había una instrucción de Dios sobre este pueblo amalecita por todo lo que significaban para Israel. Pero también el capítulo anterior, hace 2 capítulos, nos acaban de explicar que los amalecitas arrasaron con la ciudad donde estaba David ahí con los filisteos en Siclac y se llevaron a sus 2 esposas, sus hijos y a todas las esposas de los guerreros y los secuestraron y los llevaban pues obviamente para sus esclavos o para venderlos y demás. Y es un egipcio el que le avisa a David y pueden localizarlos, destruyen a esos amalecitas y rescatan a su familia. Y ahora encontramos a una malecita también, estos que debió de haber aniquilado Saúl, que es el que se encuentra ahí en el campo y llega con David, pero para sacar ventaja. Es por esto que David no indaga, sino solamente le dice, morirás por tu propia boca. Tú de tu boca me estás diciendo que mataste al ungido de Jehová. ¿Qué crees que dice el pacto que se haga con alguien que mató a alguien del pueblo de Jehová? Es la muerte. Entonces David solo aplica la ley del pacto. Es decir, él mismo no se había atrevido a matar a Saúl, no porque Saúl fuera bueno, no porque Saúl no lo mereciera, no porque no fuera justo, sino porque dentro del pacto se indicaba el ungido no, porque ese Dios se va a encargar directamente de él. Jamás dice que el ungido no, porque el ungido es bueno y no se toca, no, sino que lo que está diciendo es que si Dios lo puso, es el mismo Dios quien lo va a quitar cuando Él así lo decida. Entonces, nunca se hace referencia a que no tocar al ungido significa porque son los protegidos de Dios, como hoy se usa esa frase. No, no, no digas nada del ungido porque son los... No, lo que se está queriendo decir es que estas personas ungidas, que estamos hablando específicamente de los profetas, sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento y no tiene nada que ver con los de ahora, estas personas ungidas directamente porque Dios enviaba a alguien a ungirlos, era Dios quien tenía la absoluta decisión de cómo iban a morir y cuándo iban a morir, si habían hecho mal o cómo iban a terminar si habían hecho bien. Era Dios quien tenía la plena decisión sobre esto. David lo entendía así en cuestiones del pacto. Recordemos que los hijos de Aarón también fueron ungidos y fue Dios quien los mató allí en el altar cuando desobedecieron.
Recordemos que este acto no es único, es Dios el que define, él es, recuerdan cuando Elí falló, a Saúl se le avisó que Elí había hecho mal, es Dios quien en medio de la situación a Elí le da un infarto, cae para atrás, o sea, nadie lo mató, Samuel no hizo nada, nadie del pueblo hizo nada, cayó para atrás y murió. Entonces aquí donde vemos esta idea de que cuando Saúl muere, es una flecha. ¿Qué significa esto? Fue algo aleatorio. Los flecheros del otro lado de la guerra lanzaban la serie de flechas y una de ellas le cayó a Saúl o varias, no sabemos. Y aun cuando Saúl estaba protegido con su armadura, entonces lo que podemos ver es que Dios, ese era el momento que había estipulado para la muerte de Saúl, e incluso mueren sus tres hijos en esa guerra. Era inevitable ese momento de la muerte. Entonces, David está haciéndole ver a este amalecita, por un lado, mentiroso, pero eso David no lo sabe. Nosotros sí, los lectores sabemos que está mintiendo, David no. Y David solo da un veredicto, es tu propia boca es tu testigo, ¿no? Y entonces que muera por haber matado al ungido. Pero incluso la misma ley decía que cuando una persona mataba a alguien inocente, esa persona también tenía que morir. O sea, está aquí indicándose que la sentencia que hace David es justa porque está basada en la justicia del pacto, no es por gusto. David está decidiendo que, por un lado, este hombre con su propia boca está dando testimonio de que él es un asesino y no solo mató a alguien inocente, es decir, no es que Saúl fuera bueno, pero Saúl no le había hecho nada si es que él lo había matado, era inocente como para que él lo matara, pero además era el ungido de Jehová. Entonces da la sentencia, este hombre es ejecutado. eh, hay quienes hoy consideran que pudieron haber pasado las dos cosas, que Saúl se aventó sobre su espada y pasó en la malecita y lo terminó de rematar. Que el texto nos da a entender en el capítulo anterior que ahí ya Saúl había muerto y nunca mencionan que pasó en Amalecita, pero entonces el detalle de si los dos relatos son verdaderos o no, o si solo uno, es secundario, creo yo, en la narración. La narración lo que está diciendo es que si David va a actuar con justicia ante el evento o no. Entonces ya estamos viendo a un rey que todavía no ha sido elegido rey, que tiene que dictaminar ante una situación y lo que aquí David está diciendo en este veredicto es, no voy a permitir como rey ningún tipo de asesinato a gente inocente y no voy a permitir como rey que nadie se atreva a tocar a alguien que Dios ungió, sea bueno o sea malo. Ya David está definiendo que él tiene lealtad por lo que dice la ley del pacto y no por querer quedar bien con alguien o por alguien que piensa que le hizo un beneficio. O sea, David está aquí mostrando que su forma de hacer justicia no es ni por venganza, ni por conveniencia, ni por lealtades para a ver si me, me uno a este rey para que así tengamos paz entre ellos y no haya problemas, sino que él va a tomar justicia no porque le convenga, sino para que la ley del pacto sea respetada. Y aquí ya vemos este primer elemento. Se le conoce a esta endecha que hace David. Ya después de esto, el pueblo pudo haber pensado, imagínense, los de Judá, quien dice que algunos no se alegraron cuando supieron que Saúl murió. Y los del norte, quizás unos se alegraron, quizás otros se enojaron, pero todos iban a voltear a ver qué hizo David. Si David hubiera gritado de alegría que su gran enemigo había muerto, ya David no era confiable para ser rey de todo el reino. David iba a expresar un sentimiento de alegría en medio de una desgracia de alguien de su propio pueblo. Y esto podría generar una desconfianza en todo. Pero si David no hubiera hecho esta endecha, en donde no solamente muestra que él no estuvo de acuerdo, sino que él además amaba
al rey Saúl y amaba a Jonatán, es decir, él amaba al pueblo, a los benjamitas y a todos los demás de Israel, esta endecha coloca a David como alguien listo y preparado para gobernar a todo el pueblo. El mismo pueblo, los que amaban todavía a Saúl, cuando oyeron esta endecha, cuando conocieron de esta endecha, sintieron afinidad por un hombre que nunca buscó el mal de su rey, pero que además eh, hizo este poema de honra para quienes ellos amaban, ¿no? Imagínense, por ejemplo, la tribu de Benjamín, que eran familiares de Saúl. Entonces, esto logra que incluso los que seguían a Saúl voltearan a ver a un David de manera diferente. Pero ya entrando en lo que es la endecha, se le conoce también como el lamento del arco, porque la palabra clave que algunos ven en este poema es el arco de Jonatán. Acuérdense que Saúl era bueno con la espada, pero Jonatán era bueno con el arco, con las flechas, también con la espada, pero se le reconoce aquí David la parte del arco. Y en una parte de la endecha dice el arco de Jonatán, y a raíz de esto a todo el poema se le conoce como el lamento o la endecha del arco. ¿Y qué es lo que notamos aquí en este final del capítulo uno? El estribillo constante es cómo han caído los valientes. Para David es una tristeza, no es una alegría. Pero además, el calificativo que le da es de valientes, que no solamente hace referencia a gente de valor, arriesgada y que se atreve, sino esa palabra valiente hace referencia a grandes hombres de honor, los líderes de un pueblo, los mejores de un pueblo han caído. Entonces es una empatía total que tiene David por el dolor, no solo de la familia, no solo del pueblo que ha perdido su rey, pero también es una expresión genuina del dolor que David tenía por la muerte de estos dos hombres. Y la frase que dice, que es conmovedora, la frase que dice, siempre estuvieron juntos y juntos murieron. Esa frase es conmovedora. Y si no tuviéramos la referencia de todas las veces que David pudo matar a Saúl y nunca lo mató, y siempre dijo que no se iba a atrever nunca a matar al ungido de Dios, si no tuviéramos esa narración, podríamos pensar que era una endecha convenenciera o hipócrita, pero nosotros al leer que de verdad esa era la actitud y el sentimiento de David desde antes, es por esto que esta endecha tiene más credibilidad y podemos decir, David lloró ese día que expresó su dolor cuando se enteró de que Saúl y sus tres hijos, y en especial Jonatán, habían muerto. No fue un dolor fingido ni convenenciero para conseguir el reino, fue un dolor genuino, y lo sabemos por la evidencia que hay de cómo se comportó David siempre con respecto a Saúl. En ocasiones hasta le decía padre, ¿no? Entonces, creo yo que amarra perfectamente toda la narración. No es algo que nos sorprenda este sentimiento de David, ni que nos haga sospechar algo. Cuando lo leemos lo vemos genuino, porque engrana perfectamente con todo lo que hemos ido viendo del avance de David, no solamente como rey y aplicación de la justicia, sino en este corazón genuino, en este corazón misericordioso que se está acoplando al corazón de Dios, ¿no? Y cuando al final dice esta frase de a Jonatán, ya dirigido directamente a Jonatán, que el amor de Jonatán le fue más maravilloso que el amor de las mujeres, está haciendo referencia, y volvemos otra vez el por qué este poema es tan genuino. ¿Cuáles son las experiencias que David tiene con las mujeres? Pues no son muy buenas. No por ellas, por él. Él tiene una, tiene otra, ya lo que le pasó con Mical. O sea, en esta frase, David no está deslegitimando el gran amor que hay entre un hombre y una mujer, o no está insinuando David que ese amor no es válido ni es el mejor, sino que el mejor amor es entre un amigo. Para nada el texto se refiere a eso. David está en esta endecha expresando su corazón.
y en su corazón lo que está diciendo, no he encontrado en las esposas que llevo algo tan leal como tú, Jonatán. ¿Por qué? Mical sí lo amó muchísimo. Recordemos que hasta ella se atrevió a enfrentarse a Saúl y lo escondió y escapó, pero ya la había perdido. Mical, una vez que le entregaron al otro hombre, no volvió a saber de David, ¿no? Con las otras mujeres, pues quizás David, pues de una manera por sentirse solo, o sea, David jamás está culpando a las mujeres de que no haya tenido una buena experiencia por ellas. Él está reconociendo que él mismo no ha podido tener una relación con las mujeres tan leal y tan genuina por él mismo. Y por Jonatán, no fue por él mismo, es porque Jonatán, incluso cuando David estaba huyendo, Jonatán fue a buscarlo, contrariando incluso a su propio padre, para reafirmarle que cuando él fuera rey, eh, Jonatán estaría a su lado. Entonces, aquí lo que está notando David es que esta acción y actitud de Jonatán en mostrar genuinamente su lealtad hacia él, que David no la había tenido nunca de él hacia ninguna de las mujeres. El problema entonces es aquí David, quizás no se note, pero aquí David, a quien está colocando como ideal es a Jonatán y no a él. Él está reconociendo que no es él, es esta lealtad que Jonatán le tuvo a él. Cuando leemos esta parte con el Nuevo Testamento y colocamos a David y a Jonatán juntos, la sorpresa que nos llevamos es: ¿quién estuvo dispuesto a morir para que el otro saliera bien librado? Jesús. En esta endecha, David está reconociendo que Jonatán es más figura de Cristo que él en este momento. Jonatán estuvo dispuesto a todo, incluso hasta morir, para proteger a David. Es la obra que Cristo ha hecho. Él se dispuso a todo por amor a su iglesia. Entonces, de una manera muy rápida, está colocando a Jonatán como figura de Jesús. Es el hombre leal al pacto, que identifica perfectamente el plan del Padre y que está dispuesto a morir por todo para que el plan del Padre se lleve a cabo. Es exactamente lo que Jesucristo hizo. Pero le digo, es una endecha muy hermosa, muy que tiene muchos elementos, pero es este momento de verdad. David quiere honrar a Saúl por ser el ungido, pero busca honrar más a Jonatán por lo que significó Jonatán para él y no tanto por lo que David significaba para Jonatán. No es de David a Jonatán. David logra detectar todo lo que Jonatán hizo por él, y Jonatán viene a ser figura de este amor sacrificial dispuesto a todo, que solo lo encontramos después en Jesucristo. ¿Sí? Entonces es un giro a nuestra manera de leer este texto. No está minimizando para nada David el amor a las mujeres, sino que está diciendo: yo por mí mismo no he podido ser tan leal a las mujeres como este hombre lo ha sido conmigo mismo por amor al pacto. No hay comparación. Entonces, es su, David tiene mala experiencia con las mujeres porque él es infiel, y eso ya lo sabemos, y lo sabemos por lo que sigue de la historia, no por las mujeres, es por él. Pero este hombre es leal, este hombre que acaba de morir fue leal hasta la muerte, pero ya David entiende que es justamente porque este hombre entendió el plan de Dios y entendió que él tenía que hacerse a un lado para que David creciera. Entendió que su sacrificio era necesario para el plan de Dios, para que David resurgiera. Esto de verdad que es algo hermoso en la narración, que muchas veces no se toma tan en cuenta, pero volvemos a decir: si está en la narración es porque Dios quiere que de esa narración nosotros entendamos algo. Entonces, aquí lo que nos va a reflejar todo el capítulo 1 es que David
está en contra del oportunismo, en contra de estas personas que quieren aprovechar la situación para colocarse en un buen lugar, pero no solamente porque David sea inteligente, sino porque David quiere ser fiel al pacto. Él sabe que para que sea un rey legítimo delante de Dios, tiene que llegar al trono de la manera correcta, santa, justa y nada de trampas y nada de oportunismo, ¿no? ¿Qué enseñanzas tenemos en este primer capítulo? Pues obviamente las que ya hemos comentado, pero que nos hacen recordar los salmos. Me voy a ir directo al final de lo que aquí había escrito, aquí había puesto. Eh, los salmos nos van a enseñar que todo miedo, esta endecha es como parecida a un salmo sin llegar a ser un salmo, pero podríamos colocarla en esa categoría porque es un poema. Entonces, los miedos son legítimos porque tenemos los salmos, hay muchos que el salmista tiene miedo. No es malo sentir miedo. Quiero hablar un poco de esta horizontalidad con la que podemos nosotros actuar sin tener miedo a que, o sea, quizás hay varios que dicen es que si tienes miedo entonces no tienes fe. Entonces si tienes miedo entonces no eres el Señor. Entonces hay gente que se atreve de manera muy eh, irresponsable a juzgar los sentimientos de alguien y decirles que es falta de fe sin entender que los salmos están llenos de todos los sentimientos humanos. Y entonces yo quise enfatizar esta parte. El miedo es legítimo y lo encontramos en varios salmos y si está en un salmo es porque Dios valida ese sentimiento. Voy a enfatizar. No quiere decir que Dios tenga ese sentimiento así como nosotros. Lo que está diciendo es que Dios autoriza que podamos sentir eso y no es malo delante de Él, porque si no, no lo hubiera dejado en los salmos. El miedo es legítimo, pero lo que no está bien es que el miedo nos haga desconfiar de Dios. El miedo es legítimo, pero tiene que llevarnos a confiar más en Dios. Dios no quiere que eliminemos el miedo, sino que cuando lo sintamos, confiemos en Él. Entonces, vean la diferencia. A veces oramos pidiéndole a Dios o le decimos a la gente no tengas miedo como pretendiendo que con eso algo debe surgir porque si el Espíritu está en ti y si tú crees ya no debes tener eso, pero lo que aquí la Biblia está diciendo, no, ten el miedo y detecta tu miedo, pero colócalo en Dios, colócalo en Él. La tristeza es legítima, es válido llorar cuando un familiar muere, es válido, me ha tocado desgraciadamente estar en algunos funerales donde hasta a veces el predicador dice que para qué lloran si en dónde está su fe, o sea, deslegitimando los sentimientos cuando hasta nuestro propio Señor Jesucristo lloró. La tristeza es legítima, pero la tristeza debe llevarse a la oración, a colocarla delante de Dios. La ira es legítima. Chequen los salmos. Hay muchos salmos expresando iras y profundas que tiene el corazón humano. La ira, sobre todo la ira ante la injusticia, es legítima, pero siempre mi ira debe de estar sujeta a que Dios sea el que tome venganza. Muchos salmos dicen, Dios recordándonos, tú expresa tu ira, pero no olvides que la venganza es del Señor. El que va a hacer, el que va a actuar es Dios, no tú. Entonces, eso no invalida lo que estoy sintiendo. Dios me permite expresarlo siempre y cuando yo lo coloque en Él y espere que Él actúe cuando Él así lo considere y no sea yo con mis propias decisiones. Pero el expresar mi ira por alguien que me está haciendo daño, por alguien que me quiere ver tirado, por alguien que me quiere dañar, delante de Dios es válido e incluso diría yo necesario. Solo Él puede entendértela. Pero de ahí a actuar con venganza por tu ira, es lo que Dios no quiere, sino dice, tú tráemela a mí y yo soy el que voy a actuar. Entonces, la culpa es válida. Vean cuántos salmos hay con personas con toda la culpa encima de lo que hicieron. Es válida, pero es una culpa que nos debe llevar a volvernos a Dios, no a alejarnos de Él. No por sentir culpa ya no quiero nada con Dios, sino aquí la culpa en un salmo es volvernos a Dios, no alejarnos de Él. La alegría también es válida, la alegría, pero sería
el Salmo nos invita a que nuestra alegría la convirtamos en alabanza. Yo puedo alegrarme por un cumpleaños, puedo alegrarme porque pasé el grado, puedo alegrarme porque conseguí algo, pero lo que el Salmo nos invita es esa alegría, transfórmala en una alabanza, en un canto de gratitud a Dios, en no olvides reconocer que esa gran alegría también viene de Él. Entonces, y por último, que toda la gratitud que tú sientas de algo, que se exprese en una adoración también. Todas tus celebraciones, no olvides de agradecerle a Dios por eso que estás viviendo. Entonces, quise llevarlo a ese punto para que recordemos que esta endecha válida, esta tristeza de David es válida. Dios nos la permite expresar sin ningún miedo a nada, porque lo que está en el corazón precisamente es el honrar a estas personas que Dios ha colocado junto a nosotros o antes de nosotros y que fueron de alguna forma personas importantes, y dejar de ver sus errores y ese momento honrarlos con todas sus virtudes. Y Dios es adorado no porque lo expresemos en la endecha, sino porque en obediencia a Él estamos honrando a quien merece honra. Y al hacerlo, el nombre de Dios también es honrado. Entonces, creo yo que esta es una enseñanza muy bonita. Reconozcamos a los maestros que nos dieron clase, reconozcamos a nuestros padres, reconozcamos, y no es el reconocimiento de gracias por todo, pero acuérdate que también me hiciste tal cosa, como que la endecha nos hace recordar, desarrollar esa capacidad de ver en los demás solo lo bueno, no porque seamos ciegos y no veamos lo malo, no, pero lo que Dios nos pide es que los honremos con lo bueno que sí hicieron y que sí fueron, y haciendo a un lado lo malo. ¿Y cuál es la explicación de esto? Porque Dios eso es lo que hace con nosotros. Él lo malo lo tira al fondo del mar y no se vuelve a acordar nunca de ello. Y lo bueno lo hace, lo presenta a Cristo como si fuera lo más glorioso que hayamos hecho. Si eso hace el Señor con nosotros, es por esto que hacerlo con nuestro prójimo y sobre todo con personas especiales, pues también no solo las honramos, sino honramos también a Dios. El capítulo 2 ya vimos que, comentamos en el resumen rápido, que David es ungido en Hebrón, en este lugar de la tribu de Judá, solo sobre Judá. Pero desata eso una guerra con los reinos del norte, con el reino del norte que está gobernado por Isboset. Isboset es el hijo débil de Saúl que nunca fue guerrero, y asume el trono ni siquiera porque él quiera el trono. Es Abner, el general del ejército de Saúl, primo hermano de Saúl, el que lo pone como rey para continuar la dinastía de David. Es decir, realmente el que gobernaba en el reino de Israel del norte era Abner, y puso a Isboset como títere para legitimar su poder y de alguna manera hacerle sentir al pueblo que ahora el nuevo rey era el hijo directo de Saúl. Pero el mismo hijo de Saúl ni quería, ni estaba capacitado, no era guerrero, no era su intención, pero Abner sí quería el poder. Abner sí quería seguir gobernando. Y lo podemos notar cuando se da esta confrontación entre Abner e Isboset, que después vamos a ver. Pero en este momento hay una guerra entre los dos pueblos. Abner viene con su ejército contra David y su ejército, como que si quisieran recuperar Judá, porque Judá se deslinda y nombran a David como rey, y se encuentran en Gabaón, ahí en ese lugar donde los tramposos de Gabaón que se disfrazaron, que venían de lejos, pues siguen vivos hasta la fecha. Ellos siguen habitando dentro del pueblo de Dios gracias a esa trampa que hicieron, que aunque fue trampa, ya hemos comentado que eso hizo que pudieran seguir viviendo dentro del pueblo, y se enfrentan entonces en combate los dos ejércitos, el recién ejército de David, el recién rey, contra el ejército de lo que queda de Saúl, pero dirigido por su comandante Abner. Abner
contra Joab, el primo hermano de Saúl contra el sobrino de David. Acuérdense que Joab es sobrino de David. Y llegan a este punto, se encuentran y dicen, a ver, ¿por qué mejor no mandamos tus mejores 12 jóvenes y yo mando mis mejores 12 jóvenes y que ellos peleen y a ver quién gana, ¿no? Un poco parecido a esta estrategia de cuando Goliat pidió al mejor hombre y uno contra uno. Aquí eran 12 contra 12. La Biblia nos dice que los 24 murieron. Fue una guerra a muerte y los 24 murieron y es cuando se toma la decisión de ¿para qué pelearnos si somos hermanos? Amner era inteligente, era astuto, era sabio, aunque era ambicioso. Y Amner es el que le dice a Joab, mira, somos hermanos, ¿para qué pelearnos? Tú sigue allá con David, con tu reino, y yo me regreso acá. Toman este acuerdo de paz porque dice que fue después de los que murieron los 24 fue una guerra ensangrentada y terminaron ganando los de David, pero hicieron la paz, se regresan. Sin embargo, el hermanito menor de, de Joab, o sea, el otro sobrino de David, el más chico, dice la Biblia que era muy veloz con los pies, era muy rápido. Y cuando ya se estaba regresando a Amner con su ejército, alcanzó a Amner, lo retó. Amner todavía le da la oportunidad, sabes que regrésate. Amner era un general capacitado y aunque este muchacho era muy valiente y muy atrevido, pues era joven e inexperto y termina por matar a Amner ante esta insistencia de Asael, que era así se llamaba, pues Amner, y hasta especifica la Biblia que lo hirió en la quinta costilla. Ahí hirió Amner a Asael y quedó muerto. Obviamente aún no se entera Joab, pero cuando se enteró, cuando hacen recuento y saben que cuántos hombres murieron y que no aparecía su hermano menor, y luego se entera de cómo sucedió, pues entonces entra este resentimiento en Joab sin que David lo sepa. Es el capitán del ejército de David, ya tiene estos sentimientos de venganza, cosa que David nunca tuvo ni contra Saúl. Y acá tenemos ahora a un Abner que ya mató al hermanito y él se regresa y entonces habla con todos los ancianos de las tribus y le dicen, ¿saben qué? Es mejor, es mejor entregarnos a David y que David sea rey sobre todos. Ustedes ya conocen a David y saben que David está capacitado para ser rey, pero se enfrenta contra Isboset. Isboset le reclama porque Amner se metió con una concubina de Saúl, es decir, aquí ya vemos las intenciones de Amner de meterse con la que fue esposa del rey. Podemos notar aquí alguna intención de estar ya en el palacio. Y entonces Abner regaña a Isboset y le dice, pues tú quién eres y yo fui el que te puse, yo soy el que... Entonces en esta confrontación que tienen es cuando Abner decide a ir hasta Hebrón a hablar con David y entregarle el reino, porque últimamente él es el que lo dirige. Llega con David y David habla con él y y llegan a un acuerdo, pero David le pide, sí, pero mándenme a mi esposa Mical. Amner regresa, Isboset se entera, Isboset le manda a Mical, ya las cosas han cambiado, pero David la busca otra vez, y es cuando nos enteramos de que dos hombres este, matan a Isboset y, y Amner, perdón, Amner está con David, Amner está con David, llegan a un acuerdo, Amner se regresa hacia el norte y es cuando Joab viene de regreso hacia David, le dice, ¿por qué estuvo Amner aquí? ¿Por qué lo dejaste entrar? Y David le platica de los acuerdos que tuvieron y Joab se enoja. Y sin que David sepa nada, alcanzan a Amner, le dicen que se regrese y le dicen que es algo secreto, pero Joab lo mata en la quinta costilla. Entonces aquí tenemos a un hombre vengativo que está al lado de David, un, un hombre que no es como David, sino que guarda coraje y que no está respetando el pacto y que no está respetando los lineamientos de la ley de Dios, sino él se está
moviendo por sus propias entrañas, pero es sobrino de David, ¿no? Aquí es interesante porque cuando David se entera, él mismo hace el funeral de Abner y él mismo está en presencia para que así todo mundo sepa que David no tuvo nada que ver con la muerte de Abner, él no mandó matar a Abner, él no le dio la instrucción a Joab y así todo el pueblo reconoce que no fue asunto de David, sino fue asunto de Joab. Es decir, cada reacción de David ante un asesinato indica mucho de si David ya está capacitado para ser rey o si lo están moviendo venganzas o intereses personales. Y el último, que es el definitivo, es cuando matan a Isboset, dos también de su ejército, y dormido en su cama, que es todavía más grave porque ni siquiera era un conflicto o un pleito, es un hombre, no es que Isboset sea bueno o malo, la Biblia no se enfoca en eso, sino que es inocente en el sentido de que él no provocó una guerra, él no provocó un conflicto, estaba dormido y ahí fueron personas y lo mataron. Y estas personas, como se estilaba en la época, inmediatamente le cortan la cabeza y se la llevan a David, esperando obtener favores de David, pero volvemos a ver a un David colocado en la misma posición y los manda a matar porque no es así como él tiene pensado ocupar el reino. Es decir, pareciera ser que todos alrededor piensan que si David va a ser rey, pueden ser sus aliados asesinando a sus enemigos. Pero David empieza a mostrar una manera diferente de llegar a ser rey y que no es ni por venganza ni por conveniencia, sino es hasta que Dios le indique cuándo. Y no es matando a sus enemigos, sino es esperando hasta que Dios le indique el momento y el lugar. Aquí ya en este momento vemos a un David que prefigura a Cristo. Cuando Cristo está en Getsemaní, Pedro saca su arma y le dice, espérate Pedro, guarda tu arma. ¿Tú crees que yo no podría pedirle a mi Padre una legión de ángeles y acabar con todos estos? Pero no es así la forma legítima de reinar. Cristo va hacia el punto culminante del plan que Dios ha establecido y la muerte es el momento clave para conquistar a los verdaderos enemigos que son el diablo, la muerte y el pecado, para entonces resucitar y ser coronado rey cuando ascienda. Este momento Jesús está esperando, Él no quiere adelantarse a Él y es lo que prefiguradamente vemos aquí en David, no es por medio de la matanza de quienes me quieren hacer daño, sino es hasta que Dios me establezca en el reino. Y ya después de la muerte de Isboset, David mismo, al ejecutar a estos dos asesinos traidores, le muestra al pueblo de Israel que él tampoco tuvo nada que ver con la muerte de Isboset. Pero el acto de mandar de nuevo a hablar a Mical lo colocan de nuevo en la línea real de Saúl. Es decir, ya no hay ni un hijo de Saúl, ya no hay nadie que pueda heredar el trono, ya fue asesinado Isboset, pues solo le queda Mical, la hija, y el que es esposo de Mical es David. Entonces David tiene todo el derecho al trono ya no solamente por lo guerrero y protector que ha sido, sino porque Mical está de nuevo con él y tiene este derecho por la línea de Saúl. Vean lo interesante que se va armando el porque es legítimo ya rey David, incluso de Israel. Creo yo que este era un momento crucial para Mical. Quizás no lleguemos hasta el capítulo este, eh, 5 del pacto, pero vamos a dejar todo preparado. Era un momento clave para Mical porque imagínense la unión de David con Mical, que hubiera sido buena, correcta, aun cuando David tenía otras esposas. El hijo de Mical iba a ser la unión de las dos dinastías. Y entonces era esta posibilidad de que el reino quedara avalada tanto lo que Dios había definido para la línea de David y aún así mantener la línea de Saúl. Pero aquí
en este acto, digamos, evidente, Dios va a mostrar que lo que había revelado anteriormente con Samuel de que toda la línea de Saúl había quedado desechada era verdad. Es decir, hasta el momento no sabemos, pero ya está la posibilidad de la unión nuevamente de David con Mical, que surja el nuevo rey cuando David muera. Pero con la narración que viene después, por culpa de Mical, ella queda descartada y es entonces que va a tomar el rumbo por otro lado. Hasta aquí le vamos a dejar. Nos dejamos lo mejor para el próximo lunes, que es ya la conquista de Jerusalén, el regreso del arca y el establecimiento del pacto.